Bien, a las 8:49 de la mañana es el turno de la periodista del pueblo, Milicen Uribe. Muy buen día. Muchísimas gracias, Yuri Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza, que nos reporta su sintonía y que mantiene siempre siendo parte activa de la audiencia de Sol de los Sábados. Yo estoy en un mood navideño. Y para hoy en mi comentario lo que quiero es justamente hacer una de las cosas que uno suele hacer en esta época. Me refiero a pasar balance. Quiero pasar balance en términos periodísticos, sociales, económicos y políticos al año 2023. Que miren qué cosa, fue un año bastante complejo, porque a diferencia de otros años no estuvo caracterizado por un solo factor, sino que cuando uno comienza a desmenuzar la serie de acontecimientos que tuvieron lugar en este año 2023, uno se encuentra que hubo de todo como en botica. Lo primero es que al ser un año preelectoral y formando parte el elemento político de la cultura dominicana, fue un año muy, pero muy, muy político. De hecho, el activismo que tuvimos, la campaña a destiempo, que ustedes recuerdan que durante muchos meses capturó la atención de la opinión pública, fue digno de un año electoral, más no preelectoral. De modo que ahí hubo muchísimo activismo, con elementos preocupantes. Ese tema de la campaña de destiempo es uno, el tema del transfugismo, cuántas personas moviéndose de un partido a otro, cuántas alianzas raras, alianzas que inclusive parecían inéditas hasta hace algunos meses. Dime, Reselvis. Maco con Cacata. Sí, así mismo. De verdad que fue un año que en términos políticos y sobre todo en términos políticos de cara a lo electoral estuvo bastante activo. Las primarias del PRM que tuvieron lugar en octubre, luego el anuncio que se hizo de Alianza Rescate RD, son para mí dos de los acontecimientos políticos claves que tuvieron lugar en este año 2023. En el tema social, ahí tengo algunas preocupaciones porque fue un tema donde el activismo social brilló por su ausencia, pocas movilizaciones, las plazas y las calles de República Dominicana no fueron copadas de manera masiva, y más allá de algunas protestas que siempre tienen lugar en los pueblos del interior y de algunas también movilizaciones que hicieron los gremios, el caso, por ejemplo, ustedes recordarán del Colegio Médico Dominicano, hizo varios paros este año, también lo mismo la Asociación Dominicana de Profesores. Más allá de eso, fue un año que no tuvo una movilidad o un movimiento social aguerrido en las calles. En el tema salud, ahí sí hubo muchísimas malas noticias. Recuerden que en este año tuvimos un brote de cólera, varios brotes de cólera para ser precisa. La epidemia del dengue, señores, en este 2023, 23 personas de manera oficial murieron por dengue y más de 21.948 casos resultaron positivos. De modo que yo creo que en el tema de la sanidad, ahí podemos ubicar un reto bastante clave. Fue también un año en que algunos temas entraron y salieron. En un momento yo llegué a escribir un artículo donde me preguntaba si se había desplomado la lucha contra la corrupción, y lo decía por todo lo que pasó en los tribunales. Este fue el año en el que todas las personas que estaban imputadas por presunta corrupción administrativa en expedientes grandes, entiéndase por ejemplo el caso Antipulpo, el mismo caso Calamar, el caso Medusa, a todos y a todas se les varió la medida de coerción, que pasó de prisión preventiva a prisión domiciliaria en algunos casos, a garantía económica y presentación periódica en otros. Pero en un momento recuerdo que llamé la atención sobre ese factor, y yo creo que ese, más ver cómo en la configuración temática el tema corrupción no está presente como una preocupación principal, fue una característica también de este año. Pero este año fue sobre todo el año de las tragedias. Tragedias y fenómenos atmosféricos marcaron durante varios meses la agenda del país. Recuerden el caso, por ejemplo, de la tormenta Franklin, que fue en el mes de agosto. La explosión en San Cristóbal, la tragedia del río Fula, que la analizamos de manera bastante especial aquí en Sol de los Sábados. Fue el año también del caos del tránsito, y yo parte de los datos que quiero ver al cierre es la cantidad de personas que murieron en accidentes de tránsito, porque realmente fue un año que desde el punto de vista de los accidentes tuvimos muchos accidentes.
en marzo, en junio, en julio, inclusive en uno, recuerden que estuvo involucrado un autobús escolar, en otro autobuses turísticos. O sea, fue un año muy retador en esa materia y que lamentablemente tuvo también como un elemento negativo, pues ese escándalo del Intran. Ahí también yo identifico otro reto pendiente. Pero también fue el año de la sequía. Ustedes recuerdan que durante los primeros meses del año estuvo muy afectados por la sequía y en junio el presidente Luis Abinader dijo que estábamos enfrentando la mayor y peor sequía de República Dominicana en los últimos 40 años. Después, lamentablemente, entonces nos movimos al otro extremo y al inicio de la temporada ciclónica tuvimos lluvias anormales, las de noviembre fueron las más recientes, pero cuando ustedes comienzan a sacar cuentas, más de 40 personas murieron producto de estos episodios de lluvia, la mayoría de ellas del Gran Santo Domingo, de modo que ahí creo que el reto del drenaje pluvial lo tomo como un punto pendiente para esta agenda que debe configurarse en el 2024. También fue un año que en lo institucional brilló por su ausencia el tema de las reformas. ¿Qué pasó con aquella agenda ambiciosa de reformas que se pautó para el caso del Consejo Económico y Social? Ustedes recuerdan que había más de 13 mesas sesionando con una cantidad importante de reformas pendientes. Ya nadie habla de eso. Yo creo que también el periodismo ciudadano, el periodismo crítico tiene que ir llevando nota, tomando nota de esos casos que muchas veces se anuncian con bombos y platillos en la opinión pública, pero que luego se olvidan. El tema económico es tal vez uno de los temas donde hay mayores luces, porque hay que decirlo, el Banco Central logró su meta de reducción de inflación y lo hizo temprano. Ya para junio la meta que se había puesto el Banco Central había sido lograda, que era una inflación de un 4.0%. Ahí lo logró. Sin embargo, la proyección para el crecimiento económico del PIB para el 2023, hay que decirlo, nos quedamos por menos de la mitad. En enero se hablaba de un 4.5% y realmente, lo dijo recientemente el gobernador del Banco Central, estaremos rondando alrededor del 2.5%. Por último, el tema Haití, el tema de la frontera, un caso de verdad inédito. De hecho, recientemente hemos visto episodios donde inclusive hay comerciantes haitianos que han roto hasta cierto punto la verja de la frontera que separa República Dominicana y Haití del lado haitiano. Y yo creo que eso, sobre todo en la parte económica, porque la caída de las exportaciones nacionales es un indicador que para mí es preocupante, ahí también se configura un reto relevante. Entonces, voy a cerrar este comentario a modo de conclusión señalando que de manera general, cuando uno analiza y ve todos estos hechos, la conclusión es que el 2023 fue un año donde hubo ausencia de agenda. Y ahora que vamos para el 2024, que es el año formalmente electoral, yo quise compartirle estos temas para que ustedes hagan el ejercicio de ir identificando cuáles son las prioridades que entienden debemos pautarle a los candidatos y a las candidatas. Porque es un año donde se ha hecho mucha campaña, mucho ruido, pero todavía las propuestas no han sido concretizadas, no han sido formalizadas y no han sido oficializadas. Pues yo creo que como ciudadanía hay que ir tomando nota de cada uno de estos temas para ir definiendo las prioridades, porque yo insisto, aquí hay que construir un país. Y ese país tiene que construirse independientemente de los colores, de las banderías políticas. Pero esa construcción no se le puede dejar solamente a los partidos políticos. Hay gente que se molesta porque quisiera que los políticos solamente lo definan y lo decidan quienes están en los partidos políticos, pero la sociedad es mucho más amplia que eso. Entonces, en aras de eso y sobre todo tomando en cuenta que el factor de éxito de los avances políticos, sociales, económicos e institucionales han venido de la ciudadanía, yo creo que aunque ahora hagamos una pausa y celebremos las festividades, pasemos tiempo en familia, compartamos con amigos y seres queridos, hay que recordar que en enero esta agenda hay que retomarla. Y esa es una tarea, insisto, que tiene que hacer sobre todo la ciudadanía. Cambio y fuera.